Buenos días, queridos niños. Gusto de volver a encontrarnos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de química. En el capítulo 3 tenemos aplicación de la química en otras ciencias. Nosotros ya habíamos estudiado qué cosa era la química, ¿recuerdas? ¿Qué era la química? Era una ciencia natural que a su vez es experimental. Ya sabemos la definición de química. La química va a apoyar a otras ciencias como la biología, la astronomía, la arqueología y a la geología. ¿Ok? Y dice, ¿y cómo lo hace? Vamos a explicar cada una de ellas. Aquí las tenemos en naranja. En biología, analiza componentes químicos de los seres vivos. Por eso dice biología. En los seres vivos, el 96% de ellos está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El que tiene mayor cantidad es el oxígeno, en un 65%. Pero no solamente hay esos elementos, también hay una gran variedad de elementos, pero en menor porcentaje. Por ejemplo, en nuestros huesos. En nuestros huesos tenemos al calcio. También en nuestra sangre. En nuestra sangre tenemos al hierro. Entonces, ellos son componentes de los organismos o los seres vivos. En la astronomía van a analizar componentes químicos de los astros, tales como el Sol y las estrellas. El Sol está compuesto por hidrógeno en un 73%, de helio en un 25% y de oxígeno, carbono en un 2%. ¿Ok? Ahora, para la arqueología, en la arqueología utiliza el carbono 14, el C14, para saber antigüedad del resto fósil. Del resto fósil. ¿Ok? ¿Sí se ve, no? Resto, parece así. Del resto fósil. Después de que el organismo, el cuerpo, muere, el radiocarbono disminuye a través de un patrón. Entonces, como va disminuyendo, vamos a utilizar el carbono 14 que me va a decir qué tiempo atrás murió ese ser vivo y va a podernos decir en qué año fue, cuánto es su tiempo de antigüedad de ese resto fósil. En la geología, analiza los componentes químicos, porque estamos hablando de química, ahora sí,
de la Tierra. En la Tierra hay muchos elementos químicos, tales como el silicio, el potasio, el aluminio, el magnesio, el cobre. Hay minerales, hay rocas. Entonces, aquí la química nos va a ayudar a analizar en cuánto de porcentaje hay de cada uno de ellos. Ahora, me dice, en conclusión, ¿qué elementos estudiaremos? Hemos hablado de ciertos elementos, se los he mencionado. Ahora yo te los voy a colocar aquí. En la biología habíamos hablado de chon. ¿Recuerdas que te dije chon? Chon, ¿qué significa? Chon significa carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y también habíamos hablado del hierro, que estaba presente en la sangre, y del calcio en los huesos. También habíamos visto la astronomía. En la astronomía habíamos dicho que en el Sol estaba presente el helio y el hidrógeno. Ahí está. Luego habíamos visto a la arqueología. En la arqueología habíamos mencionado al carbono 14. Y por último, en la geología, te había dicho al silicio, aluminio, magnesio, potasio y cobre. Esos son los elementos que vamos a estudiar. Estos elementos tú los encuentras en la tabla periódica. Desde ahora ya tienes que tener tu tabla periódica para poder reconocer cada elemento químico que vamos a trabajar. Para empezar, vamos a utilizar los que he mencionado aquí. Aplicación de la química en la vida diaria. En la vida diaria se aplica la química en muchas cosas, por ejemplo, en la agricultura. En la agricultura se utiliza para la elaboración, fabricación de pesticidas, como en este caso tengo un pesticida, o el abono para la tierra. En la medicina, para la fabricación, ya sea de medicamentos, lo que usamos para poder desinfectarnos, en este caso, y también de pastillas. También es utilizado en la nutrición, para saber el valor nutricional de cada uno de nuestros alimentos. Todo lo que ingerimos, ¿qué valor nutricional tienen para poder nutrirnos? Y por último, en la industria. En la industria se utiliza para la elaboración ya sea de pastas dentales, de detergentes, de repente siliconas, plástico, entre otros. ¿Ok? Entonces, hemos visto la utilidad de la química, cómo se aplica en algunas ciencias y cómo es su utilidad la aplicación en nuestra vida diaria. Vamos ahora a pasar a trabajar nuestro texto en la página 249. Dice, aplicación. Y me dan 4 espacios para completar. Agricultura, habíamos dicho en la agricultura, coges tu lápiz, vamos a completar. En la agricultura, fabricación de ¿qué era? De pesticidas con C y abono. Seguimos. En la medicina para la fabricación de medicamentos y pastillas. ¿Estás completando? Siguiente. En la industria para la fabricación de detergentes, pasta dental, plástico, siliconas, etc. Y en la nutrición vas a colocar, verifica
los componentes químicos de cada alimento, su valor nutricional. ¿Ok? Habíamos visto en la parte de acá, encontramos, ¿no?, cuáles son los ingredientes de que está compuesto. Pasamos a la siguiente página. En la siguiente página me dice 250. La química es una ciencia natural porque su campo de estudio es la natural. ¿De qué viene? De la naturaleza. Escribimos naturaleza. Número 2. La química apoya la biología analizando la composición de los seres vivos. Escribimos seres vivos. Número 3. Elemento químico presente en el sol. Te había dicho en el sol. En el sol está, dice, con el símbolo de H mayúscula. H mayúscula significa hidrógeno. 4. Elemento químico presente en los seres vivos que da color a la sangre. Da color a la sangre. ¿Qué está aquí? El hierro. Hierro. Seguimos. Número 5. Símbolos de los elementos químicos presentes en abundancia en los seres vivos. Yo te había dicho chon, ¿no? Aquí está. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahí está. Número 6. La química se aplica a la agricultura para la fabricación de pesticidas y abono. 7. La química se aplica en la medicina fabricando ¿qué cosa? Pastillas y medicamentos. Seguimos practicando. Ahora tu resaltador. Ya vamos a terminar. Todo lo que existe en el universo es, recuerda la clase pasada, todo lo que me rodea. ¿Qué cosa es? Materia. Resaltamos la alternativa D. Estudia el chon. ¿Dónde estudiaba el chon? ¿Quién estudiaba el chon? La biología. Alternativa B. 3. Símbolos de los elementos químicos presentes en el agua. El agua está formado por H2O. H2O. H es hidrógeno o oxígeno. La alternativa C. 4. Los abonos y pesticidas es una aplicación de la química en la agricultura. Alternativa E. Número 5. ¿Qué elemento químico fortalece a nuestros huesos? En nuestros huesos, ¿qué tenemos? Calcio. Alternativa C. El símbolo del primer elemento químico en la tabla periódica. El primer elemento químico es el hidrógeno. Recuerda, hidrógeno. H mayúscula, alternativa C. Número 7. Un jarabe, una vacuna, un antibiótico, ¿se relaciona la química con qué? Con la medicina. Alternativa D. 8. Las pinturas, las telas, el plástico, la pasta dental. Recuerda, la pasta dental es la aplicación de la química en la industria. Alternativa B. Ya vamos a acabar, falta poquito. Número 9. Elemento químico que da color a la sangre. El hierro. 10. Símbolos de los minerales que están presentes en la corteza terrestre. Aquí están. Ahí hay varios. El que más se asemeja está en la alternativa D. Cobre, magnesio y potasio. Vamos a hacer la tareita. Yo sé que estás cansadito, por eso vamos a trabajar rapidísimo. Todo lo que existe será materia. En la número 1, alternativa A. Número 2. La química es una ciencia natural que estudia a la materia. Número 3. Son símbolos del hidrógeno H, y del carbono, la letra C, carbono. Alternativa D. 4. ¿Cuál es la fórmula del agua? Ya te lo había mencionado, el agua es H2O. Alternativa C. Y por último, la número 5, la corteza terrestre está químicamente compuesta por silicio y aluminio. Muy bien, niños, esta ha sido la clase del día de hoy de química, esperando que haya sido pues productiva para ti. Recuerda que tienes que practicar
que tienes que resolver tu ficha y tu global. No te olvides estudiar esto con tu tabla periódica. En tu cuadernito vas a colocar cada elemento estudiado a modo de práctica. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao.